Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro donde diseccionamos cada secreto jugoso, cada drama electrizante y cada romance apasionado que emana de la televisión otomana. Yo soy, y estoy aquí lista y dispuesta, para guiarlos a través de un nuevo torbellino de emociones que promete dejarlos sin aliento. Hoy, damas y caballeros, tenemos un programa cargado de voltaje más potente que un café turco doble. Prepárense para abrocharse los cinturones emocionales, porque vamos a sumergirnos en el turbio mundo de las bodas secretas, las conspiraciones maquiavélicas, los corazones destrozados y, por supuesto, en el análisis exhaustivo de esas series turcas que nos tienen completamente atrapados, pegados a la pantalla y consumiendo palomitas a un ritmo alarmante. El rumor, mis queridos serialeros, corre como la pólvora en un bazar repleto. ¿Es cierto que Hande y Hakan han sellado su destino en una boda secreta, lejos de los flashes y las miradas indiscretas? ¿Y qué papel, señoras y señores, juega la intrigante, la astuta, la siempre calculadora Arzu en todo este embrollo de proporciones épicas? Además, pobre Kerem. El galán de galanes, el rompecorazones oficial, parece estar viviendo la peor pesadilla de su vida, un drama personal que rivaliza con las tramas más retorcidas que hemos visto en pantalla. Vamos a analizar este explosivo rumor a fondo, desmenuzando cada detalle, conectando los puntos y presentando todas las pruebas para que ustedes, nuestra fiel audiencia, puedan formarse su propia opinión. Les contaremos todo lo que sabemos, lo que hemos escuchado y lo que sospechamos. Pero como siempre los invitamos a participar activamente en este debate. Queremos saber qué opinan ustedes. Pero antes de que nos dejemos llevar por la vorágine de este escándalo, tengo un pequeño favor que pedirles. Si son nuevos en este canal, o si son veteranos que aún no se han unido a nuestra gran familia, este es el momento. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y por supuesto, déjenos sus comentarios. Queremos saber qué opinan ustedes de todo este drama. ¿Creen que Hande y Hakan realmente se han casado a espaldas de todos? ¿Arzu es la mente maestra detrás de esta jugada audaz? ¿Qué futuro le espera a Kerem en este triángulo amoroso infernal? Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Así que sin más preámbulos vamos al grano, que el tiempo apremia y el chisme es jugoso. Para entender mejor la magnitud de este posible escándalo y contextualizar las emociones que están en juego, vamos a echar un vistazo a algunas series turcas que han explorado temas similares: bodas secretas, manipulaciones despiadadas y corazones destrozados. Quizás al analizar estas tramas podamos encontrar pistas o paralelos que nos ayuden a comprender mejor lo que podría estar sucediendo entre Hande, Hakan y Arzu. Empezamos con una serie que, aunque no lleva exactamente los nombres Hande, Hakan, Arzu o Kerem, encarna a la perfección la esencia de un matrimonio secreto orquestado con fines oscuros y un corazón destrozado en 1000 pedazos. Amor eterno. Esta serie, mis amigos, es un verdadero clásico del drama turco. Amor eterno es un drama romántico que narra la historia de amor prohibido entre Kemal, un joven de clase trabajadora con ideales nobles y un corazón puro, y Nihan, una joven de familia adinerada, atrapada en una jaula dorada y obligada a vivir una vida que no eligió. Los protagonistas, interpretados magistralmente por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, nos regalan actuaciones llenas de pasión y autenticidad. Su amor, un amor verdadero y profundo, se ve truncado de la manera más cruel e injusta cuando Nihan se ve obligada, por las circunstancias y las maquinaciones de su familia, a casarse con Emir Kozkolu, un hombre poderoso, rico hasta decir basta y, lo más importante, obsesionado con ella hasta la médula. Emir, interpretado con una intensidad escalofriante por Kaan Urgankolu, es un villano memorable, un hombre capaz de las peores atrocidades para conseguir lo que quiere. La trama, como se pueden imaginar, se complica hasta niveles insospechados cuando Emir, al igual que nuestra potencial Arzu, manipula y orquesta cada paso para mantener a Nihan a su lado, utilizando el chantaje emocional, los secretos oscuros y las amenazas veladas como sus armas predilectas. Kemal, destrozado por la decisión de Nihan por la traición de la vida, se ve obligado a abandonar Estambul, a dejar atrás a su amada y a buscar un nuevo rumbo lejos de la ciudad que lo vio nacer. Se va a trabajar a una mina, un lugar inhóspito y peligroso, y regresa a Estambul años después como un hombre rico y poderoso, un hombre transformado por el dolor y la ambición, sediento de venganza y dispuesto a recuperar a su amada, cueste lo que cueste. ¿Por qué esta serie es relevante para nuestro tema de hoy? Porque Emir es el perfecto ejemplo de cómo una persona, impulsada por la ambición y la obsesión, puede manipular una situación,
orquestar un matrimonio por conveniencia y causar un dolor inmenso a otra persona. Imaginen a Emir como una versión turbo cargada de Arzu, capaz de cualquier cosa, incluso de lo inimaginable, para conseguir sus objetivos y salirse con la suya. Además, el dolor de Kemal, su sufrimiento profundo y desgarrador, es palpable, casi podemos sentirlo en nuestra propia piel. Este dolor es comparable a la devastación que sentiría Kerem al enterarse de la boda secreta de Hande y Hakan, una noticia que podría destrozar su mundo por completo. Un dato interesante de Amor Eterno es que fue la primera serie turca en ganar un prestigioso premio Emmy internacional, un reconocimiento a su calidad y a su impacto global. Ahora, vamos con otra serie que nos presenta un matrimonio arreglado con tintes de venganza y una pasión oculta que late bajo la superficie, *** Erkay, Amor y Venganza. ***. Erkay es un drama romántico que se centra en la historia de Reyyan, una joven inocente y bondadosa interpretada por la talentosa Ebru Şahin, que es engañada y humillada por Miran, un hombre atormentado por el pasado interpretado por el carismático Aknanzu. Miran se casa con Reyyan como parte de un elaborado plan de venganza familiar, un plan que ha sido cuidadosamente tejido durante años por su abuela, Azize. Sin embargo, como suele suceder en las telenovelas turcas, el destino tiene otros planes. Miran, contra todo pronóstico, poco a poco comienza a descubrir la verdad detrás de la historia de su familia, y lo más importante, se enamora perdidamente de Reyyan. Aunque no tenemos una boda secreta como tal, la boda de Reyyan y Miran está rodeada de engaños, manipulaciones y secretos oscuros. Azize, la abuela de Miran, es la verdadera villana de la historia, la arquitecta de la venganza, y podría ser considerada nuestra Arzu en esta analogía. Azize orquesta todo para que Miran se case con Reyyan y complete su venganza, sin importarle el daño colateral, sin importarle el sufrimiento que pueda causar a la joven. La devastación de Reyyan al descubrir la verdad, al darse cuenta de que ha sido utilizada como un peón en un juego cruel y despiadado, es comparable al dolor que sentiría Kerem al enterarse de la supuesta boda de Hande y Hakan. La relevancia de Erkay reside en la forma en que muestra cómo las manipulaciones, los secretos y las mentiras pueden destruir vidas y relaciones, dejando cicatrices profundas que tardan mucho tiempo en sanar. Además, la serie explora el poder del perdón y la redención, temas que podrían surgir si la historia de Hande, Hakan, Arzu y Kerem fuera una serie de televisión. ¿Se perdonarían los unos a los otros? ¿Podrían encontrar la redención después de la traición? Un dato curioso de Erkay es que la serie fue filmada en la región de Mardin, en Turquía, una ciudad conocida por su rica historia, su cultura vibrante y su impresionante arquitectura. Los paisajes de Mardin, con sus calles empedradas y sus casas de piedra, añaden un toque de misticismo y autenticidad a la serie. Y ahora, volviendo a nuestra bomba informativa inicial, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la realidad puede superar a la ficción? ¿Podría la historia de Hande, Hakan, Arzu y Kerem convertirse en la próxima gran serie turca que conquiste el mundo? Déjenos sus comentarios y compartan sus teorías. Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos desentrañando los secretos más jugosos de la televisión turca. Hasta la próxima.